Perfecto, entonces ya estamos listos para comenzar la enseñanza. Esta enseñanza es una enseñanza que el Señor pues atrae a nuestro corazón, como les había comentado. Estamos en un tiempo de retornar. ¿De retornar a quién? A Cristo. De retornar a la victoria en Cristo, de retornar a la identificación con Cristo. ¿Eso qué significa? Que nosotros, aunque somos imperfectos, aunque estamos llenos de oportunidades de mejora, que es lo que comúnmente hoy en día es aceptable, ¿cierto? Queremos retornar a Cristo, a identificarnos con Cristo, a ser como Cristo, ¿sí? Que nuestros ojos retornen a Cristo, que nuestros pensamientos retornen a Cristo, que nuestros oídos retornen a Cristo, que nuestra boca retorne a Cristo y que nuestro corazón retorne a Cristo, que todo nuestro ser retorne a Cristo, porque en Él está la salvación y la vida eterna. Amén. Entonces, hemos hablado acerca de retornar. Vimos un tema que era que debíamos retornar al gozo, ¿cierto? También vimos que debíamos retornar al servicio y la adoración y que los dos estaban entrelazados. Y hace 8 días tuvimos la oportunidad de ver que debemos retornar a la santidad, pero empezamos a ver la santidad como ese estado en el que Cristo nos coloca a nosotros por el hecho de haber nacido de nuevo, por el hecho de que Él nos llamó y nos escogió para que seamos un reino de sacerdotes que le sirvan a Él, ¿cierto? ¿Quién es el santo? Veíamos hace 8 días, el todopoderoso Dios. Veíamos cómo los serafines cantaban santo, santo, santo en Isaías capítulo 6 y cómo en esta visión el profeta Isaías tiene un encuentro con la santidad de Dios. Y veíamos cómo ese encuentro con la santidad de Dios cambió el corazón de Isaías y lo llevó a darse cuenta de que era un hombre pecador y de que vivía en medio de una sociedad que era pecadora. Cuando nosotros nos comparamos con otros hombres o con otras personas, podemos decir que somos mejores que algunos o que algunos son mejores que nosotros. Y cuando vemos que somos mejores que algunas personas, pues eso, claro, nos da orgullo, porque no es que yo soy mejor que mi vecino, ¿cierto? Pero cuando nosotros como humanos nos comparamos con la santidad de Dios, todos quedamos por debajo. Nadie puede llegar al nivel de la santidad de Dios. Pero Dios en su misericordia, en su amor bondadoso, comparte ese atributo con nosotros. Él quiere hacernos santos y a través de su Hijo Jesucristo, Él nos da esa posición y nos aparta para Él. Y veíamos el concepto de santidad, que qué es santidad, es apartado. Y si tú estás escuchando este mensaje y si tú has sentido ese llamado de parte de Dios, es porque Él te escogió para que fueras de su equipo, para que fueras parte de su familia, para que fueras santo, porque santo es apartado. Y Dios nos está apartando para Él. ¿Y de qué nos está apartando? Del pecado, de la esclavitud al pecado. ¿Seguimos siendo pecadores? Desafortunadamente sí. Somos santos que pecamos ocasionalmente, pero ya no estamos gobernados por el pecado o estamos luchando contra el pecado, ¿cierto? Estamos luchando por dejar de mentir, estamos luchando por dejar de tener malos pensamientos, estamos luchando por dejar de hablar lo que no debemos hablar, de decir palabras que no debemos decir, pero estamos en ese proceso, mientras que aquellos que no viven complacidos con ese tipo de prácticas, ¿cierto? Entonces, hay una gran diferencia entre aquel que lucha contra su carne y lucha contra su naturaleza pecaminosa para apartarse para Dios, a gran diferencia de aquel que vive, como dice el proverbio, es el cerdo o el puerco que vuelve a revolcarse en su suciedad. Son dos estados completamente diferentes. Y en ese retorno a la santidad la explicamos hace 8 días, hoy vamos a ver un poco acerca del retorno a la santificación, porque la santificación implica una acción de parte nuestra. Y esa acción de parte nuestra es apartarnos de aquellas cosas
que no son agradables ante Dios, ¿cierto? Entonces vemos en Romanos capítulo 6, versículo 22, que dice, pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hecho, perdón que aquí, permítanme un segundo, que se me fue la imagen, y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Entonces aquí hay algo bien importante que debemos tener en cuenta, y es que nosotros hemos sido libertados del pecado. Cuando yo entiendo mi posición en Cristo y yo me adhiero a creer lo que Dios dice de mí, comienza un proceso de libertad en mi vida, de libertad del pecado. Por eso la palabra dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces, dice también acá que, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. O sea que la santificación es producto de la libertad en Cristo y del servicio. Cuando yo entiendo quién soy en Cristo, que soy amado, que soy escogido, que soy liberado del pecado, que Cristo ocupó mi lugar. Eso lo vamos a ver en otra enseñanza. ¿Quiénes somos nosotros en Cristo? Cuando yo entiendo eso y le sirvo a Cristo, tengo como resultado en mi carácter, en mis pensamientos, en mis sentidos, la santificación. Y como resultado, la vida eterna. Pero muchas veces nos ha pasado, tal vez a ti te ha pasado o has visto a personas que les ha pasado, nos ocultamos detrás de una careta de religiosidad y vivimos un engaño. Y hoy vamos a ver unos personajes que cayeron en eso. Y son el pecado de los hijos de Elí, los hijos de Elí y el profeta Samuel. Vamos a ver un poco cómo es ese proceso de muchas veces ser religiosos, pero no ser espirituales, de ser ritualistas, pero no vitalistas, porque el ritualismo agrega poco valor. Lo que realmente agrega valor es que el carácter de Cristo se ha formado en mí. Y vamos a ver ese contraste entre el profeta Samuel y los hijos de Elí. Entonces, antes de entrar a leer los textos, quiero contarles rápidamente la historia para que nos ubiquemos y leamos los pasajes que siguen. Hay una mujer llamada Ana, que está en 1 Samuel capítulo 1, que es esposa de Elcana. Pero Elcana, porque en ese tiempo pues era permitido culturalmente, Elcana tiene otra esposa que se llamaba Penina, si no estoy equivocado, creo que así se llamaba. El caso es que una de ellas tenía muchos hijos, pero Ana no tenía hijos. Pero Ana era la esposa más amada por su esposo Elcana. Y ella estuvo muy triste porque no podía tener hijos. Y su rival, que era esta otra mujer, la irritaba constantemente, sacándole en cara que ella sí podía tener hijos, mientras que Ana no. El caso es que fueron al templo a orar y cada uno tenía que llevar su ofrenda. Y cuando Ana fue al templo en esa ocasión, derramó su alma delante de Dios. Y sacó toda su amargura, toda su tristeza delante de Dios y clamó a Dios por una oportunidad para tener un hijo. Y le dijo, hay alguien que quiere entrar. Y le dijo a Dios, mira, si tú me das la oportunidad de tener un hijo, yo te lo voy a consagrar a ti. Si tú me das la oportunidad de tener un hijo, yo lo voy a dedicar a ti todos los días de su vida. Navaja no pasará por su cabeza y estará completamente dedicado a ti. El caso es que después de un tiempo, ella obtiene esa bendición. Ella queda en embarazo, tiene a su hijo, le coloca como nombre Samuel y espera el tiempo hasta que el niño crezca un poco más, queda destetado ya pues pasa como toda esa etapa de ser bebé a ser niño.
Y ya siendo niño, ella recuerda que le había hecho una promesa a Dios y que tenía que cumplirla. Entonces lleva al niño al templo y lo dedica a Dios y se lo entrega al sacerdote Elí, que era el sacerdote principal del templo. Y el niño se queda en ese lugar, ya alejado de su mamá, separado de su familia, para dedicarse al servicio a Dios. Ahora sí vamos a leer lo que dice aquí la palabra en Primera de Samuel, capítulo 1, versículo del 23 al 28. Entonces está hablando Ana con su esposo Elcana acerca del cumplimiento de ese pacto que ella había hecho. Ella le está contando, mira, tengo que cumplir con lo que yo dije. Entonces vamos a leer para entenderlo mejor. Dice, bien, haz lo que te parezca mejor, respondió su esposo Elcaná. Quédate hasta que lo destetes, con tal de que el Señor cumpla su palabra. Así pues, Ana se quedó en su casa y crió a su hijo hasta que lo destetó. Cuando dejó de amamantarlo, salió con el niño, a pesar de ser tan pequeño, y lo llevó a la casa del Señor en Silo. También llevó un novillo de 3 años, un efa de harina y un odre de vino. Luego sacrificaron el novillo y presentaron el niño a Elí. Dijo Ana, mi señor, tan cierto como que usted vive, le aseguro que yo soy la mujer que estuvo aquí a su lado orando al Señor. Este es el niño que yo pedí al Señor y él me lo concedió. Ahora yo por mi parte se lo entrego al Señor mientras el niño viva. Estará dedicado a él. Entonces Elí se postró allí ante el Señor. Aquí vemos un ejemplo claro de lo que es la santificación. Porque Ana se tiene que desprender de su hijo para entregárselo al Señor y dedicárselo a Él. Y el niño, siendo un niño, tiene que vivir ese proceso de desapego y desprenderse de su mamá para quedarse a vivir en un templo con un Señor que él no conocía y dedicado a un servicio en un templo. Entonces vemos que santificarse es tomar una decisión de apartarse de algo o de alguien. En este caso, Ana había hecho una promesa, por eso sucede esto. Pero en nuestro caso, hay cosas de las cuales nos tenemos que alejar para dedicarnos a Dios, si queremos realmente ser siervos de Dios. Hay cosas de las cuales nos vamos a tener que desprender. Por eso el Señor dice, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Porque tiene que haber un desprendimiento en mi proceso de santificación. Y yo tengo que pensar, y tú tienes que pensar, en qué cosas están en nosotros o tenemos nosotros de las cuales nos debemos desprender. Normalmente son pecados que hay en nosotros. Todos nosotros, adentro de nosotros, tenemos cosas buenas y malas. Pero hay cosas malas en cada uno de nosotros, de las cuales nos debemos desprender si nos queremos santificar para Dios. Hay personas que les fluye ser mentirosas. Ayer veíamos un programa con mi esposa de una chica que las mentiras le fluían y convencía a todo el mundo de lo que ella quería. Y es de la vida real. Y muchas personas son así, mentirosas. Y las mentiras le fluyen. Otras personas son envidiosas. Hay personas que sufren de envidia en su corazón y se tienen que desprender de eso si quieren ser siervos de Dios. Hay personas, sobre todo hombres, que se tienen que desprender de la lujuria, de la lascivia, de los pecados de los ojos, que sus ojos se inclinan a ver lo que no deben ver.
Debemos desprendernos de esas cosas. Hay personas que se tienen que desprender del orgullo, que yo digo que eso es de lo más difícil que hay. Y Dios permite, y vuelvo al principio, que seamos muchas veces humillados para ayudarnos a desprender del orgullo. Muchas veces estamos tan arraigados a un pecado que Dios permite la prueba para que comience ese desarraigo del pecado. Entonces, acá vemos un ejemplo de un niño que comienza su proceso de santificación y dedicación a Dios, ¿cierto? Pero en contraste de ese niño están los hijos de Elí. Ese niño Samuel se tiene que ir a vivir a la casa, al templo, en donde también viven Elí y los hijos de Elí. La mayor parte del tiempo, a eso es a lo que me refiero con vivir juntos, la mayor parte del tiempo Samuel tenía que estar con Elí y con los hijos de Elí. Pero había un pequeño problema, y es que los hijos de Elí eran sacerdotes, tenían vestiduras sacerdotales, tenían un llamado al sacerdocio, conocían las prácticas del templo, pero eran malos. De ahí es a donde voy. Podemos ir a una iglesia, podemos conectarnos a los servicios, podemos conocer la Biblia y estar llenos de maldad en nuestro corazón. Y eso asusta. Miren lo que la Biblia dice de los hijos de Eli en 1 Samuel 2:12. Ahí coloco dos versiones de la Biblia. Dice: los hijos de Eli eran unos perversos que no tomaban en cuenta al Señor. Y mire otro versículo, el mismo versículo en otra versión. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Eran sacerdotes del templo. Eran los que ofrecían los sacrificios en el templo a Dios. Eran los encargados de enseñarle al pueblo la ley de Dios. Pero eran perversos y eran impíos y no honraban a Dios. Podemos pertenecer a un grupo, podemos pertenecer a una congregación o iglesia o como quieras llamarlo. Puedes conocer la Biblia y aún así ser un impío y ser un hombre malo. Y si tú eres así, tienes que tomar una decisión hoy. Despréndete de la maldad de tu corazón. Clama al Señor para que te dé un corazón que se pueda arrepentir de su maldad. Hay personas que no sienten dolor por el mal que hacen. Hay personas que no sienten dolor por hacerle mal a otros. Esos son los más peligrosos porque están muertos por dentro. Cuando tú haces algo malo y sientes ese dolor en tu corazón, es porque el Espíritu Santo está obrando en ti. Pero cuando tú haces algo malo y vives complacido con eso y sigues como si nada hubiera pasado, asústate de ti mismo. Eres la persona más peligrosa de todas. Eres un peligro para la sociedad, te lo digo. Y miren lo que sigue a continuación. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. ¿Cuál era el error de estos sacerdotes de Ofni y Finés, que eran los hijos de Elí? ¿Cuál era el pecado de ellos? Que ellos trataban las ofrendas que llevaban los israelitas al templo con ligereza, con desprecio. Eran personas que no tenían cuidado de las cosas de Dios, que menospreciaban las cosas de Dios. Vivían en el templo, conocían la ley porque eran sacerdotes, pero no honraban a Dios. Que Dios nos guarde de ser personas así. Y tenemos otra persona
que es el papá de ellos dos, que es el sacerdote Elí, que era el que tenía que cuidar a Samuel. Elí se había enterado de la mala conducta de estos hombres, de sus hijos, pero miren lo que hacían estos muchachos y lo que hizo Elí. Vamos a leer. Primera de Samuel, del capítulo 2, versículos del 22 al 25, dice: Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Miren lo que hacían y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo. Pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. O sea, aquí pasaron unas cosas bien interesantes. Primero, Elí escucha que ellos están durmiendo con las mujeres que cuidan el templo. O sea, están haciendo algo realmente malo. Y acuérdense quién vivía en el templo. Samuel, que era un niño. O sea, Samuel de alguna forma podría haber estado expuesto a todo este mal ejemplo y a que su corazón se contaminara con todo esto. ¿Y Dios por qué quiere hacerlos morir? Porque el grado de maldad de estos hombres era extremo. Pero a pesar de que Elí escuchó todo eso, les hizo como una recomendación. Ay, no, es que miren que eso es una mala fama que ustedes están creando. Miren, yo les digo algo, hay momentos donde nosotros como padres tenemos que subir el nivel. Ellos estaban haciendo algo mal y Elí les hace un mini llamado de atención. Hay momentos donde no podemos ser prudentes, hay momentos donde no podemos ser tan pasivos con nuestros hijos. Hay momentos donde no podemos ser tan cómplices de lo que ellos hacen. Samuel tenía que haberlos echado. Es más, Samuel tenía que haber ordenado la muerte de ellos dos, según la ley de Israel, que ya no es vigente acá, obviamente. Pero las acciones de Elí tenían que haber sido un castigo ejemplar, muy fuerte, para guardar el corazón del pueblo, si no el pueblo se iba a corromper como ellos dos también. Pero Elí no lo hizo. Cuando tú detienes tu mano para castigar a tu hijo, lo estás enviando a la muerte. Escúchame esto. Cuando tú detienes tu mano para castigar a tu hijo, lo estás enviando a la muerte. Cuando tienes un niño en casa o un adolescente en casa y tú eres permisivo o permisiva con el pecado de él, más adelante ese niño o esa niña o ese adolescente se va a convertir en un peligro para otros. Y va a ser la ley, y va a ser la policía o un juez el que lo va a corregir. Y ahí no habrá ya remedio. No podemos ser tibios en la corrección. No podemos ser tibios cuando se trata de corregir a nuestros hijos. No podemos ser permisivos. Hay momentos donde no se puede y que Dios te dé y me dé sabiduría para identificar esos momentos donde tenemos que ejecutar disciplina sin espera. Porque está en juego es la vida de ellos. Algún día ellos no te van a tener a ti ni a mí y van a tener que enfrentarse a la sociedad. Y ya no vas a estar tú ni yo. Por eso debemos formarlos para que no se deformen en su carácter. Y mire que después de todo esto, Dios
habla a Samuel. Les voy a contar la historia rápidamente, ya para ir cerrando el tema. Samuel, siendo un niño, está viviendo con Elí y llega la noche, alistan todo para dormir y el niño se acuesta a dormir. Y el niño escucha una voz: Samuel, Samuel. Y el niño cree que es Elí, su sacerdote, su autoridad, y va a donde Samuel, a donde Elí. Le dice: heme aquí, ¿qué necesitas? Y Elí le dice: yo no te he llamado, ve y te acuestas otra vez. Y el niño va y se acuesta, y al rato él escucha nuevamente esa voz: Samuel, Samuel. Y él va y se presenta nuevamente donde Elí: heme aquí. Y Elí le dice: no, yo no te he llamado. Y sucede una tercera vez. Y el niño va y nuevamente a donde Elí. Le dice: heme aquí. Entonces Elí entiende que es Dios el que le está hablando a Samuel. Y cuando ya él entiende eso, le dice a Samuel: ve y te acuestas. Y si vuelves a escuchar esa voz, dile: Señor, heme aquí. Y escucha lo que te diga el Señor. Entonces el niño obedece, va y se acuesta a dormir, vuelve a escuchar la voz del Señor: Samuel, Samuel. Y el Samuel se levanta y le dice: Señor, si eres tú, heme aquí. Y Dios le habla a Samuel siendo un niño. Y le dice cosas a Samuel. Y dentro de las cosas que Dios le dice a Samuel, Dios le dice que va a ejecutar un juicio en la casa de Elí, porque él no ha honrado a Dios. Y el niño se acuesta a dormir. Al otro día, cuando él se levanta, el niño le tiene que declarar a Elí lo que Dios le dijo. Pero aparte de eso, por otro lado, Elí recibe la misma información, que es esta que vamos a leer a continuación, que Dios le manda este mensaje a Elí, y no se lo dice directamente a Elí, porque Dios no volvió a hablar con Elí. Le dice: y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés. Ambos morirán en un día, y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días. Fíjense que en el templo Dios había podido hablarle a Elí, Dios había podido hablarle a Ofni y a Finés, que eran los hijos de Elí, pero a ninguno le habla a Dios, le habla solamente al niño. Qué triste es cuando Dios ya no te habla, cuando ya no sientes esa dirección de Dios. Es muy triste ver eso, porque Dios nos ha hecho un llamado a nosotros, pero cuando nosotros no nos santificamos, cuando nosotros decidimos vivir en lo malo y no buscamos realmente al Señor, ya la palabra del Señor no llega a nosotros. Ya no hay sensibilidad espiritual. Y dice la palabra, ya después, si usted sigue leyendo, que llegan los filisteos a hacer guerra contra Israel. Perdón, dejo de compartir. Llegan los filisteos a hacer guerra contra Israel. Y los hijos de Elí eran los encargados de ir con el arca del Señor, que simbolizaba la presencia y que era la presencia de Dios. Pero a pesar de que ellos llevaron el arca, los filisteos prevalecieron contra el ejército de Israel y mataron a muchos soldados del ejército de Israel, y también mataron a los hijos de Elí, a Ofni y Finés. Y un hombre escapa de esa situación, llega corriendo a contárselo a Elí. Elí era un hombre ya de 94 años, era muy obeso, estaba sentado, y cuando él escucha las noticias, escucha que sus hijos Ofni y Finés habían muerto y que el arca de Dios había sido capturada por los filisteos. Cuando este hombre Elí escucha eso, se va de para atrás
y cuando cae sobre su cuerpo, se esnuca y muere en ese lugar. Es una historia triste. Y ya de ahí en adelante Dios habla solamente con Samuel. Y es una historia triste porque cuando nosotros no nos santificamos, cuando nosotros no tomamos la decisión de apartarnos del mal, el mal pasa factura y vienen las consecuencias del pecado a nuestra vida. Y yo le pido al Señor, para ustedes y para mí, que sea bondadoso con cada uno de nosotros y que nos permita apartarnos de cualquier clase de mal que haya en nuestro corazón. Eso es santificarse, dedicarse a Dios. Y es un llamado que Él nos hace hoy a nosotros, retornar a Él, retornar a la santificación, retornar a la oración, retornar a estudiar la palabra, retornar a congregarse presencialmente, retornar a todo eso. Nos está llamando el Señor. Pero es un llamado. Él no obligó a Elí ni a los hijos de Elí, simplemente dejó de hablarles. Y su comunicación ya fue directamente con Samuel. Entonces, no menospreciemos ese llamado que Dios nos ha hecho. No volvamos a las cosas de antes. Alejémonos de lo malo y volvámonos al Señor. Esa es la enseñanza que el Señor trae para nosotros en la mañana de hoy. Me gustaría que oráramos dándole gracias a Dios por esta palabra. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu paciencia, por tu bondad y por tu benignidad que nos guían al arrepentimiento. Quiero pedirte por todos mis hermanos y por mí, que este sea un año de retornar, Señor, a santificarnos para ti. Ayúdanos a apartarnos de todas aquellas cosas que son malas, que son sucias, que no son de tu agrado, Señor. Y permítenos, Señor, vivir consagrados a ti, como lo hizo el profeta Samuel. Que te busquemos y que podamos decirte, Señor, heme aquí. Hoy te damos gracias por esta palabra, Señor, y hoy creemos que es una palabra para nosotros. Ayúdanos, Señor, a movernos en tu dirección, a movernos en tu voluntad. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y amén. Hoy vamos a